Ya, vamos a hablar de este tema entonces. Tenemos en línea al diputado Nelson Venega, diputado del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Ética de la Cámara. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por recibir nuestro llamado. Muchas gracias, Julio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludarte a ti, por supuesto, a toda la gente que está escuchando la radio Bio Bio esta hora. Sí, pues a ver si podemos ir partiendo para ir explicando, traduciendo bien, porque la gente a veces tiende a confundirse, y lo veíamos en la calle Canta, que confundían lo que es esta sanción aplicada desde la Comisión de Ética a lo que es. Puede parecer simple lo que estoy preguntando, pero de verdad que se genera la confusión a una investigación judicial. Aquí no es que hayan sido ni condenados ni nada, digamos. Solo para tener claro eso, para que quede bien claro a nuestros auditores, lo veíamos ahí en los audios que muchas veces hacían referencia a eso. Pero estamos hablando de una sanción de la Comisión de Ética a la diputada Catalina Pérez y también al diputado Mellado, ¿no? A ver si nos puede contar bien qué fue lo que ocurrió hoy para ir entrando en tierra derecha en torno a este tema. Sí, para mí es muy interesante su pregunta porque primero me permite explicarle un poco a la gente de qué se trata la Comisión de Ética y Transparencia. Básicamente esto tiene que ver con una modificación que se hizo en el año 2005, donde se estableció constitucionalmente el deber de probidad, transparencia y publicidad de los actos de gobierno. Entonces, en conjunto con eso se dio una orden para que las cámaras, tanto en el Senado, así como la Cámara de Diputados y Diputadas, se estableciera también un órgano que tuviera que ver con los actos de probidad y transparencia en un inicio. Y entonces se conformó un reglamento para operativizar esas actuaciones. Y luego también tiene que ver con los asuntos de ética más bien vinculados a las relaciones que se dan entre nosotros mismos y esta relación con las autoridades, con las otras autoridades, con la presidenta, con el presidente de la República, etcétera. Entonces eso es muy importante porque esto no es un órgano judicial. Y yo he visto mucha gente que dice, oye, pero las sanciones tan mínimas, tan pocas, siendo que son actos tan graves. No es así. Lo que pasa es que los actos graves tienen que ver con la misma posibilidad que tienen todo el resto de las personas, igualdad ante la ley, por lo tanto también las diputadas y los diputados son sujetos a ese tipo de sanciones judiciales. Lo que pasa es que aparte de eso, nosotros como corporación nos damos normas de conducta que tienen que ver, insisto, con la ética, con la transparencia y con la probidad. Y entonces por eso existe un reglamento que incorpora este tipo de situaciones que regulan las relaciones que se dan básicamente entre nosotros. Este es un reglamento bastante antiguo, tiene aproximadamente como 12 años y ahora está siendo modificado precisamente porque las sanciones que existían, y eso es lo que estimamos el año pasado, yo soy diputado desde el año pasado, considerábamos que eran demasiado febles, demasiado livianas. Entonces, obviamente, eso no se condice con el tipo de actuaciones que se estaban viviendo en la corporación, como por ejemplo fueron básicamente el año pasado los hechos de violencia que se produjeron en el hemiciclo. Entonces, hoy día, después de la situación que vimos precisamente primero con el diputado Mellado y luego con la diputada Pérez, nosotros como comisión decidimos, atendida a la gravedad de lo hecho, hacer un requerimiento de oficio. Generalmente, nosotros actuamos bajo requerimiento de parte. En esta oportunidad, como se trata de hechos graves que vulneran de una u otra manera la credibilidad que nosotros tenemos frente a la ciudadanía, nosotros decidimos hacer un requerimiento de oficio por parte de la comisión. Y hoy día, de manera unánime, hemos sancionado al diputado Mellado y a la diputada Pérez con el máximo de la sanción que establecía para nosotros, que tiene que ver con una censura y aparte de eso con la aplicación de una multa que corresponde a un 15% de la dieta parlamentaria. Eso es lo máximo que existe porque, si bien es cierto, hoy día hay un nuevo reglamento, los hechos que se produjeron y por los que se están realizando la investigación o se realizó la investigación, se produjeron cuando estaba todavía vigente el anterior reglamento. Así que esas son las sanciones que hoy día se han dado y que tienen que ver, como decía recién, con la situación que se dio con estos dos diputados. Diputado, a ver, sí, lo de la diputada Catalina Pérez tiene relación con un eventual tráfico de influencia. Y es porque llama la atención, y de hecho lo conversamos, porque decía, ¿no? Acá, ¿cuál es la relación finalmente? ¿Ustedes lograron comprobar una relación entre la diputada Pérez y un tráfico de influencias, digamos, que permita confirmar algo que signifique la justificación de esta sanción?
No, porque lo que pasa es que, como decía recién, y en un inicio, y eso es muy importante que la gente lo sepa, es que no es un tribunal de justicia, no tiene que ver con actos de carácter jurídico. Ella está vinculada a ese tema en los tribunales de justicia y eso tendrá que verse a propósito de toda la investigación que se está realizando. Lo nuestro, como decía recién, es una comisión de ética, tiene que ver con actos vinculados a situaciones de conducta, básicamente. Nosotros estimamos que existen situaciones de conducta inapropiada y que incluso han sido sancionadas por el propio partido de la diputada Pérez. Pero el hecho más grave que yo creo que cometió la diputada Pérez es que no contestó el requerimiento. Entonces, al no contestar el requerimiento, ella queda sin la posibilidad de defender sus posturas, porque evidentemente ella podría haber argumentado alguna defensa en ese sentido, pero como ella no presentó ninguna contestación, como ella no se defendió, se entiende, aquí alegando un poco las normas del derecho, se entiende que contestó en rebeldía, es decir, que no contestó, que perdió la posibilidad de defenderse, por lo tanto, el requerimiento queda así implacablemente como estaba siendo solicitado, básicamente. Entonces, yo creo que ahí es un poco la situación que se produjo respecto a ella. ¿Y cuál es la situación? La situación, evidentemente, son los vínculos que existen con personas que habrían cometido actos que hoy día están siendo judicialmente investigados, que tienen que ver con las fundaciones, sí, y en virtud de la cual ya han expulsado a 2 de sus militantes, uno de ellos que era su expareja y otro que era su seremi, que era su ex jefe de gabinete. Existe un vínculo. Claro, es que se lo pregunto porque eventualmente usted dice, y muy bien lo clarificaba, ¿no? Que son investigaciones paralelas, digamos, que tiene que ver con un tema ético acá, pero digamos que en sí, y no es porque quiera defender a la diputada, pero también tiene un sentido de decir, bueno, pero tampoco se ha comprobado nada, digamos. Entonces, ¿cuál es? Sencillamente es porque, claro, uno a todas luces puede quizás ir juntando hilos, ¿no? Pero todavía no se comprueba la unión de esos hilos, digamos. Entonces, a eso iba mi pregunta, que también, repitiendo un poco lo que nos decían algunos auditores, bueno, por eventuales tráficos de influencia, ¿se puede, digamos, condenar a alguien, al menos desde el punto de vista ético, por eventuales tráficos de influencia? No, es que no, aquí existe una relación y nosotros argumentamos respecto de esa relación y esa relación no fue respondida por la diputada Pérez. Y como te decía recién, nosotros no estamos dando por acreditado la situación de tráfico de influencia porque eso no nos corresponde hacerlo a nosotros. Eso le corresponde básicamente a los tribunales. Nosotros lo que estamos sancionando, insisto, son normas de conducta, normas de relaciones que nos damos básicamente entre nosotros, pero no son decisiones de carácter jurídico y eso se tendrá que ver en otra instancia con otro tipo de sanciones también, si que en este caso lo hubieran. Claro, era bueno clarificar eso. Bueno, el otro diputado inmiscuido en esto es el diputado Mellado. No hay que olvidar que también protagonizó un hecho bien lamentable, que es esta filtración de este audio, ¿no? En una reunión con el presidente de la República. ¿Qué pasó ahí también? Sí, mire, lo que pasa es que el diputado Mellado, la verdad que, claro, como existió una situación que es mucho más noticiosa, quedó un poco escondida este tema, quedó un poco quedó como que no hubiera ocurrido, pero la verdad es que efectivamente son hechos muy graves, porque básicamente lo que consideró la Comisión de Ética es, primero, que efectivamente se realizó una grabación en un lugar que algunos señalan que es público, pero público no es, una cosa es que sea del Estado, que sea del fisco, pero no, eso no significa que sea público porque tiene acceso restringido. No cualquier persona puede entrar a esos lugares. Ahora mismo ya está aquí en el Congreso, que es un lugar del Estado, pero también hay que cumplir estas normas de ingreso y por lo tanto eso es un lugar de acceso restringido. Segundo, él realiza esta grabación, luego la divulga la información. Y otro tema que nosotros consideramos que también rompía las normas de conducta, insisto, no de cuestiones jurídicas, porque es una instancia de carácter, una comisión de ética, no es un tribunal de justicia, que lo primero que hizo el diputado Mellado fue mentir a la opinión pública, y esa mentira involucró también al resto de sus pares, por cuanto él incluso señaló que él no había sido quien había grabado. Y había condenado los hechos también, pues. Condenado, claro, los hechos, y después, y entonces
se rompió, esa fue la palabra que empleamos nosotros en nuestro fallo, que evidentemente ahora hay que redactarlo, pero corrompió las confianzas entre nosotros, porque ahora imagínese usted entre diputados, ¿cómo vamos a estar tranquilos conversando tal o cual cuestión si es que nosotros no sabemos si se está grabando? Claro. Y entonces al alterar, y aparte de eso que lo involucró a todos, porque desde el momento en que él lanza el voleo, la acusación de que él hay que ser absolutamente estricto con el cumplimiento y se exculpa a sí mismo, obviamente eran nuestros responsables para todos los efectos. Entonces cumplió efectivamente las características de cometer un hecho que atentaba contra las relaciones que nos damos entre nosotros, de conducta ética, de conducta de moral aplicada a la vida laboral que tenemos nosotros. Pero aparte de eso, entiendo que también, tanto en el caso de la diputada Pérez, como en el caso del diputado Mellado, como en el caso de la diputada Orsini, son situaciones que a pesar de haber sido sancionadas, también está siguiéndose una vía judicial. Y digo esto porque hay mucha gente que dice, no, los diputados, las funciones pequeñas que se dan entre ellos, en el fondo son una casta privilegiada. No, ellos también están siendo sujetos a observación y a investigación como el resto de todas las chilenas y de todos los chilenos. Lo que pasa es que nosotros, dentro de nuestra organización, también establecimos estos procedimientos distintos, pero en el otro curso de acciones también se sigue investigando. ¿Por qué lo hacemos, estimado Julio? Lo hacemos, y básicamente este criterio con el que ha actuado la Comisión de Ética, porque nosotros queremos ser sumamente rigurosos y estrictos, porque entendemos que la gente hoy día no valora nuestra institución, y eso es muy complicado, porque si se deja de valorar el Parlamento, en definitiva, lo que se está haciendo es que, al perder credibilidad, bueno, en los países alguien tiene que mandar, y si no se hace a través de las instituciones democráticas, ¿quién va a gobernar? ¿Va a gobernar el poder militar? ¿Va a gobernar el poder económico? Entonces entendemos que la única manera de dar credibilidad y legitimidad a una institución tan importante para la democracia, evidentemente actuar con el mayor rigor que sea posible. Diputado, bueno, sí, solo para cerrar el tema del diputado Mellado, que además es lo que usted plantea también, lo que significó haber mentido, más bien condenado la filtración de ese audio cuando finalmente había sido el mismo el que lo había hecho y que había grabado también el material ese. Bueno, quería llevarlo, y para ir cerrando también, pero quería llevarlo a lo que se conoció también durante esta jornada con la diputada Cordero, que entrega epítetos bastante fuertes, palabras bastante fuertes contra el ministro de Educación a propósito de la acusación constitucional. Solo por decir algo, lo trataba en duros términos, ¿no? Con algunas... Dice el famoso Ávila que si no fuera ministro habría solicitado que lo metan preso por incitación a la precocidad y la perversidad sexual infantil. Lo trataba de perverso en uno de sus programas. ¿Se ha conversado este tema? ¿Se puede eventualmente? Porque ya hay alguien que ya tiene historial, digamos, en la Comisión de Ética, la diputada. ¿Se ha analizado estas declaraciones o estos dichos bastante fuertes en contra del ministro? Sí, mire, lo que pasa es que hoy día fue muy intenso el tema, por lo tanto no alcanzamos a llegar a esto, y nosotros habíamos dispuesto a analizarlo para ver si hacíamos un requerimiento de oficio nuevamente, pero entiendo que ya se hizo un requerimiento por parte de algunas diputadas y algunos diputados, por cuanto constituirían no solo hechos respecto a un ministro, sino que también porque atenta contra situaciones donde hay homofobia, básicamente. Se fija que aquí actúa el tema de la cuestión de la ética, porque en definitiva no es un delito ser homofóbico, claro, lamentablemente, ¿no? Pero evidentemente nosotros tenemos que sancionarlo, porque esta es una institución como comisión que vela por las características conductuales que tenemos quienes componemos la corporación. Ahora, yo creo que más allá de ser miembro de la Comisión de Ética, porque yo soy miembro de la Comisión de Ética, pero por sobre todas las cosas soy diputado, en este caso, digamos, en particular, yo creo que lo único que terminó haciéndole la diputada Cordero un flaco favor a la acusación constitucional, porque en definitiva ya como 3 o 4 intervenciones que lo único que hacen es que la argumentación fundamental que tiene la acusación constitucional ya no es sobre temas educacionales propiamente tal, sino que tiene que ver con las características o orientación sexual que tiene el ministro, y eso evidentemente le quita mucho peso político a la acusación. Eso es lo que tiene que ver con mi rol como diputado, digamos, claro, porque yo soy diputado. Pero en el rol ético, evidentemente, esto ya debería ser resuelto de oficio, pero
Ya no, pero ya estamos actuando al requerimiento de las partes porque un grupo de diputados ya presentó una acusación o un requerimiento al respecto. Sí, fue bastante, no sé cómo calificarlo, ¿no? Pero solo para precisar lo que decía la diputada, en su programa de radio, dice: la sexualidad y el enamoramiento llegan en la adolescencia, pero no a los 4 años como pretende el pervertido ministro de Educación. El pervertido del ministro de Educación. Así lo trató a Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, que evidentemente, además, independiente de lo que uno piense, puede tener diferencias, similitudes, lo que sea, pero no sé si usted aquí comparte en el marco el respeto de cómo nos tratamos, digamos, sobre todo una autoridad de Estado, ¿no? No, porque está debidamente, además, comprendido como una infracción al reglamento. Así es, por supuesto. De esta manera. No, por eso se lo preguntaba, no es, si es que se estaba planteando eso para la Comisión de Ética. Eso está establecido categóricamente en el artículo, mire, estoy viendo aquí el artículo 370, en el artículo 300, en el artículo 356 de nuestro reglamento dispone categóricamente que nosotros nos debemos mantener el respeto, la cordialidad entre nosotros mismos y también con las autoridades de gobierno, etcétera. Por lo tanto, hay una contravención efectivamente al reglamento. Ya no es una cuestión simplemente de criterio, sino que específicamente el reglamento habla en ese sentido. Pero si usted me permite también salirme de mi rol, porque al final yo, claro, soy miembro de la Comisión de Ética, pero insisto, yo también soy diputado. A mí me parece de la mayor gravedad que el sustento fundamental de una acusación aquí en el pleno año 2023, en la República de Chile, esté girando fundamentalmente en torno a la orientación sexual de una persona. Yo creo que es una cuestión casi contraria al avance civilizatorio. O lo han argumentado o lo han presentado muy mal, porque aparte de eso, por ejemplo, las personas que han intervenido a favor de la acusación contra el ministro de Educación, ayer lo veíamos también, por ejemplo, se señalaba por parte de una de las intervinientes que era una persona, un operador, no me acuerdo cómo se llamaba, de los movimientos LGTB Cumás. Entonces ya perdió el foco de ser una acusación que tenga que velar por las características de la educación, y estamos trasladándonos básicamente al siglo, no sé si es siglo XX, siglo XIX, ya prácticamente, con tratar de perseguir a una persona por su orientación sexual. Me parece grave, no creo que pueda ser pasado a llevar así como así, nomás que en esta época estemos conversando respecto a este tipo de cosas. Bueno, habrá que esperar también el día de mañana qué pasa con cómo se vota esta acusación, con todos estos elementos que han salido durante esta jornada. Claro, usted decía, quienes están haciendo la acusación contra el ministro poco ayudan estas declaraciones, ¿no?, de la diputada, que además son bastante fuertes, pero en fin, son materias que se están discutiendo, esperando por supuesto que se pueda resolver pronto, porque además hay urgencias, ¿no? Hay urgencia en el ministerio, hay urgencias en distintas instancias sociales del país, que más allá de acusaciones o no acusaciones, lo que se requiere también es la implementación de políticas públicas para solucionar aquello. Diputado Nelson Venegas, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la tarde acá en Bío Bío, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes porque me da la posibilidad de decir que estamos realizando esfuerzos efectivos para, insisto, ser lo más riguroso y estricto en lo que tiene que ver con los estándares éticos que nos estamos dando, porque entendemos que tenemos que subir la credibilidad de una institución que, insisto, es importante no para nosotros, es importante para la democracia, y ese es un poco lo que estamos tratando de desempeñar. Así es, diputado, muchas gracias, un abrazo. Chao, que esté muy bien, muchas gracias.